Bueno, nosotros somos el grupo uno del bloque de cardiología del curso de fisiopatología y nosotros vamos a hablar de la actividad eléctrica y su registro en el corazón. El corazón es un órgano crucial para el correcto funcionamiento del cuerpo humano por el papel que éste desempeña, manteniendo la circulación sanguínea y así transportar oxígenos, nutrientes, desechos, entre otros, a través del cuerpo de forma efectiva. A su misma vez es un órgano sistémicamente complejo que lo convierte en una estructura con un funcionamiento tipo bomba muscular. El corazón depende de un sistema eléctrico que permite la generación y conducción de impulsos de forma coordinada que desencadenan en la contracción de las cavidades cardíacas. Además, la actividad eléctrica de este órgano puede registrarse a través de una herramienta o dispositivo, el cual no es invasivo y permite evaluar la frecuencia cardíaca, el ritmo, posibles alteraciones y provee información de suma importancia para lograr encontrar el funcionamiento fisiológico o patológico del corazón. Como observamos en la primera imagen, el corazón es un órgano que se compone de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas contribuyen aproximadamente entre un 20 y 30% del llenado ventricular final, esencial para una adecuada función cardíaca. Pasando a la figura 2, vemos que la sangre venosa retorna al corazón por medio de la vena cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. Pasa posteriormente al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide y de ahí se impulsa hacia los pulmones por medio de la válvula pulmonar. En cuanto a la sangre oxigenada, esta retorna a la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares. Luego pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y finalmente se distribuye al resto del organismo a través de la válvula aórtica. Recordemos que la irrigación del corazón depende principalmente de las arterias coronarias derecha e izquierda, ramas de la aorta. La arteria coronaria izquierda y sus divisiones irrigan principalmente la pared anterior del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular, mientras que la arteria coronaria derecha y sus ramas suministran el ventrículo derecho y las regiones inferiores y posteriores del corazón. Ahora, para hablar un poco sobre la fisiología cardíaca, sabemos que la función cardíaca se basa en la generación y en la conducción ordenada de los impulsos eléctricos, lo que permite una contracción sincronizada y un bombeo eficiente. El impulso se origina en el nodo sinoauricular, cuyas células tienen un automatismo por inestabilidad del potencial de membrana. Aquí van a destacar 3 fases, que como podemos ver en la imagen de arriba, destaca la fase 4, que es la fase de despolarización lenta, la fase 0 por la despolarización por canales de calcio tipo L y la fase 3 que corresponde a la repolarización por la salida de potasio. En los miocitos contráctiles el potencial es más complejo, como podemos ver en la imagen de abajo. Este cuenta con la fase 0, fase 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son las fases más importantes? La fase 0, que es la entrada rápida de sodio, la fase 2 de meseta, donde se da una entrada de calcio por tipo L, que es clave para la contracción, y una fase 3, donde hay una salida de potasio que corresponde a la repolarización. El impulso va a viajar por el nodo atrioventricular, haz de Is y las fibras de Purkinje, que corresponde al sistema de conducción, donde el retraso del nodo atrioventricular permite el llenado ventricular adecuado. A nivel celular también ocurre el acoplamiento excitación-contracción. Entra calcio, libera más calcio del retículo, el calcio se une a la troponina C y se da la contracción. Y la relajación se da por la recaptación por la cerca y la salida celular. Eso se traduce en el ciclo cardíaco como sístole y diástole, el proceso de contracción y relajación. En la electrofisiología cardíaca vamos a tener por un lado 3 derivaciones bipolares. La primera evalúa la diferencia entre el brazo izquierdo y el derecho. La derivación 2 entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Y la 3 entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Por otra parte, las derivaciones unipolares aumentadas, conocidas como AVR, AVL y la AVF, registran el potencial eléctrico de una extremidad en relación con el promedio de las otras. AVR se orienta hacia el brazo derecho, AVL hacia el brazo izquierdo y AVF hacia la región inferior del cuerpo. Para las derivaciones precordiales, que van de V1 a V6, estas se colocan en el tórax y permiten evaluar la actividad eléctrica del corazón en el plano horizontal, y cada una se ubica en un punto específico, lo cual permite registrar la actividad eléctrica de distintas regiones del miocardio, en especial de los ventrículos. En conjunto, entonces, nos van a proporcionar una visión más detallada de la propagación del impulso eléctrico y complementamos la información obtenida del plano frontal. La actividad eléctrica cardíaca inicia en el nodo sinoauricular, que actúa como marcapaso fisiológico. A partir de este punto, el impulso se propaga a través de las aurículas, lo que genera la onda P, y esta representa la despolarización auricular y es el primer evento eléctrico visible en el electrocardiograma. Luego, el impulso alcanza el nodo aurículo-ventricular, y aquí hay un retraso fisiológico, que se observa como el intervalo PR, el cual refleja el tiempo de conducción desde las aurículas hasta los ventrículos, y es esencial para permitir un adecuado llenado ventricular. Seguidamente, el impulso se conduce por medio del sistema His-Purkinje hacia los ventrículos, y da origen al complejo QRS, representando la despolarización ventricular. El complejo está compuesto por la onda Q, que es la deflexión negativa inicial, asociada a despolarización septal, onda R, correspondiendo a la deflexión positiva principal, y la onda S, que refleja la activación final del miocardio ventricular. Una vez completada la despolarización, observamos el segmento ST. Este corresponde a la fase de estabilidad eléctrica, donde el miocardio ventricular está completamente despolarizado, por lo que suele ser isoeléctrico. Posteriormente ocurre la repolarización ventricular, que representa la onda T. Esta refleja el retorno de las células a su estado basal. Por otra parte, el intervalo QT se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y es el tiempo total de despolarización y repolarización ventricular, sirviendo como parámetro de suma importancia clínica por su asociación con el riesgo a arritmias. En algunos casos puede identificarse la onda U, en esta imagen no se observa, la cual se ha relacionado con procesos de repolarización tardía y suele hacerse más evidente en situaciones como bradicardia o hipocalemia. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la actividad eléctrica cardíaca, las cardiopatías no hay que entenderlas como procesos aislados, sino como procesos de un continuo fisiopatológico multifactorial, en las que diferentes cardiopatías generan una alteración, ya sea a nivel anatómico o a nivel de sistema de conducción, que termina en una pérdida de la homeostasis cardiovascular. Dichos procesos involucran fases de compensación y fases de descompensación, favoreciendo a la generación de una insuficiencia cardíaca, arritmia u otras patologías.
A nivel estructural, estos mecanismos se caracterizan por provocar una difusión de los canales iónicos, ya sean de sodio, calcio o potasio, generando una heterogeneidad eléctrica que se caracteriza por una dispersión de periodos refractarios, una anisotropía de una conducción, lo que facilita mecanismos arritmogénicos graves, ya sean como la reentrada de iones, un automaticismo anormal o actividades encadenadas. En el apartado las alteraciones electrocardiográficas o correlación fisiopatológica, hay que entender que las alteraciones fisiopatológicas a nivel de miocardio se pueden expresar por medio de un electrocardiograma, donde las alteraciones de las ondas e intervalos pueden reflejar diversos procesos, como una difusión de los canales iónicos, cambio de conducción o pérdida de sincronía tisular. Desde un enfoque mecanicista, las alteraciones sobre la onda P representan una posible disfunción de conducción auricular que puede alterar el proceso de despolarización auricular. En el caso del complejo QRS, puede indicar una disminución de la corriente de sodio, alterando el proceso de despolarización ventricular. En el caso del segmento ST, podría reflejar un desequilibrio iónico generando una meseta durante el proceso de potencia de acción debido a una lesión o una isquemia. Y en el caso de la onda T, podría reflejar alteraciones de las concentraciones de potasio, produciendo alteraciones durante el proceso de repolarización ventricular. En el apartado de consecuencias fisiopatológicas de difusión eléctrica cardíaca, hay que tener claro que las alteraciones de la actividad eléctrica cardíaca se originan por diversos mecanismos fisiopatológicos anteriormente hablados, lo cual me va a generar una alteración de potencial de acción y una generación de conducción lenta acompañado de una dispersión de periodos refractarios y una heterogeneidad eléctrica, creando un sustrato para arritmias mediante reingreso de iones u potencial eléctrico, un automaticismo normal y una actividad eléctrica desencadenada, en el cual se pueden expresar mediante un electrocardiograma con diversos cambios de ritmo e intervalos. En el caso de fueran arritmias, se van a reflejar por medio de una desorganización de ritmo. Si fueran taquicardias ventriculares, se van a mostrar con un QR ancho, una disociación auriculoventricular que podría indicar una activación del ventrículo independientemente de un compromiso hemodinámico. En el caso de fueran bradiarritmias, se van a evidenciar por medio de una frecuencia disminuida o bloqueo de esta misma, secundarios a una reducción de la automaticidad o falla de conducción. En el caso de si fuera bradiarritmia sinusual, se van a manifestar por medio de una disminución de la frecuencia con una onda P conservada y menor actividad del nodo. Por otro lado están las disincronías ventriculares, que se van a observar como un ensanchamiento del QRS, reflejando que hay una conducción lenta y activación asincrónica. Y por último está la inestabilidad eléctrica, que se va a manifestar por ritmos caóticos y pérdida de complejos organizados debido a una fibrilación ventricular u otras patologías cardiopatológicas. Hablando de las manifestaciones clínicas, estas pueden variar con respecto a la severidad de la patología, edad del paciente y la velocidad del desarrollo. Estas manifestaciones están intrínsecamente relacionadas con el tipo de patología que se presenta, como por ejemplo el síndrome coronario agudo. Se manifiesta con un dolor torácico tipo opresión que irradia brazo izquierdo, cuello y mandíbula. Sin embargo, no se puede llegar a un diagnóstico de la cardiopatía únicamente con los síntomas, ya que estas suelen ser variables e inespecíficos. En el caso de la fibrilación auricular, el paciente suele presentar episodios de vértigo, hipotimias junto con crisis convulsivas. Esto se da por un ritmo cardíaco irregular, el cual pierde llenado ventricular por la falta de contracción auricular, lo que disminuye significativamente el flujo sanguíneo que se le aporta al cerebro, lo que termina en mareos, lipotimia y vértigo. Además, los accidentes tromboembólicos son complicaciones graves y posibles. Por otro lado, las bradioarritmias tienen manifestaciones clínicas que varían, desde síncope hasta pacientes que son totalmente asintomáticos, aun con frecuencias cardíacas lentas. También síncope, mareos, fatiga y pérdida de fuerza muscular con una sensación de latidos lentos es de suma frecuencia en esas patologías. Por último, en las personas que presentan un infarto agudo de miocardio, regularmente refieren un dolor torácico, frecuentemente retroesternal, que suele irradiar a espacio entre escápulas y miembros superiores. Esto es de tipo opresión, quemazón o malestar. El infarto agudo de miocardio tiene estos síntomas principalmente porque al disminuir la contracción aumenta la presión dentro del ventrículo, lo que produce una sensación de presión por el aumento de la tensión en la pared. Además, el corazón envía señales nerviosas a través de segmentos que también reciben señales del cuello, miembros superiores y cuello, por lo que el dolor se puede irradiar. Ahora, con respecto al diagnóstico, este se basa en el electrocardiograma principalmente, que permite identificar alteraciones del ritmo de la conducción. Por ejemplo, en el caso de la fibrilación auricular, lo que vamos a observar es un ritmo irregularmente irregular sin ondas P. Si no se ve, se utiliza un monitoreo de Holter. Taquicardia ventricular, vamos a observar un QRS ancho. Si está inestable, se debe tratar de inmediato. En un bloqueo atrioventricular, el electrocardiograma va a definir el tipo. En un infarto con elevación del ST, el electro más troponinas es lo que va a confirmar el diagnóstico. Y por último, en los bloqueos de Raman vamos a observar un QRS ancho. Como conclusión, el corazón es un órgano fundamental y su comprensión es de gran importancia para entender todas las patologías junto con sus manifestaciones clínicas, patrones y fenómenos. La anatomía de este órgano con todas sus estructuras permite su funcionamiento tipo bomba muscular con un sistema de conducción que permite la contracción ordenada y coordinada, que se puede graficar gracias al electrocardiograma, que es una herramienta de suma utilidad que nos provee de considerar la información acerca de los fenómenos eléctricos del corazón, lo cual permite diagnosticar enfermedades y ayudar a dar indicios de otras que no se pueden diagnosticar.